que es de provecho para nuestras vidas, para aprender más de la palabra del Señor y para saber mejor quién es Él. Vamos a estar orando, así que le invito a ponerse de pie para que oremos al Señor. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, te bendecimos porque tú eres bueno, tu misericordia es eterna. Gracias, Señor, porque nos concede un día más en el cual, siendo reconciliados por ti, por medio de la fe en Cristo, podemos adorarte, podemos bendecirte, podemos disponer nuestros corazones para contemplar tu hermosura por medio de lo que tú muestras de ti mismo en tu palabra. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo que mora en nosotros sea iluminándonos, sea dándonos claridad para verte mejor, para contemplarte mejor y así ser transformados, Señor. Miramos a cara descubierta, Señor, por medio de este espejo, Señor, que es tu palabra, que nos transmite tu gloria y queremos ser transformados e ir yendo de gloria en gloria, cada día moldeados según la imagen de nuestro Salvador Jesucristo. Oramos, Señor, que este tiempo sea con ese propósito. Oramos, Señor, para que cada clase pueda glorificar tu nombre con ese sentido. Oramos, Señor, para quienes nos hemos congregado hoy y quienes se van a congregar hoy, podamos, Señor, juntos proclamar tu grandeza y tu gloria. Oramos, Señor, en esta dirección para que nos uses a los maestros y también todas las intervenciones puedan ser guiadas para ti, para la sana edificación del cuerpo de Cristo. Oramos, Señor, en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, vayamos a Hebreos 10. Hebreos 10, vamos a leer los primeros 7 versículos. Dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Gloria sea al Señor. Amén. Podemos pasar a nuestras clases. Y podemos tomar asiento los que nos quedamos acá. Bien, vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy y quiero preguntar, ¿se acuerdan en qué quedamos? Que todas las mañanas a mí me afecta la memoria. Estamos hablando de Jesús, sus enseñanzas, sí. Bien. Vimos un poco de las cualidades, características que poseen las enseñanzas. Quedamos al debe con algunas características del maestro, porque estamos hablando del maestro y sus enseñanzas, pero hoy día nos vamos a dedicar también a grandes rasgos a entender cómo son una de las enseñanzas que el Señor usó constantemente. No es la única, pero es un recurso literario que utilizó el Señor con demasía. Y ahí sale, el maestro y sus parábolas. Pero antes de entrarnos de lleno a lo que son las parábolas, vamos a ver algunas características del maestro. Las mencioné, las leímos la semana pasada, pero vamos ahora a ver cómo
estas frases o estas declaraciones se ven en la Escritura. Así que lo primero que vimos es que nuestro Señor como Maestro no lo hace por obligación, lo hace por vocación. Vamos a Mateo 23, 8. Bien, aquí hay un contraste interesante. Y dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Lo interesante de este texto es que, si podemos ampliar la lectura, vayamos al versículo 1 de este capítulo. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardaréis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Y ahí viene la exhortación a no desear quizás tener un título como tal por el cual enorgullecerse. El Señor le exhorta y les llama, que dice, bueno, uno es vuestro maestro y ese es el Cristo, que vino no siendo partícipe de esta élite educacional de la época religiosa gubernamental de los fariseos, sino que voluntariamente se despojó de su gloria y vino a habitar entre los hombres semejante a siervos, y fue un maestro, en su ministerio fue un maestro por vocación, de acuerdo al llamado que tenía para cumplir. Eso es. Entonces, una de las cosas que podemos entender que el Señor no tuvo una credencial de los hombres, sino que tuvo una credencial divina al ser maestro. 2, eligió a sus estudiantes. Era interesante de acuerdo a la época. ¿Por qué? Porque los estudiantes tenían que buscar maestros. Ellos debían de buscar por qué maestro, por qué rabí tenían que, podían ser recibidos, ser aceptados. Pero acá vemos a un rabí diferente y vemos una escuela, una enseñanza, una forma de enseñanza distinta. Se desprende de este grupo tradicional de maestros y por su sabiduría y sus enseñanzas empieza a buscar estudiantes. Y vamos a Juan 13:18. Dice, ¿quién podría leer este texto? Bien, de hecho es interesante esto porque en algunas partes de las Escrituras, también de los Evangelios, habla que vienen a Él todos los que el Señor, el Padre, ha elegido para que se acerquen a Cristo. Pero acá también el Señor está diciendo que elige también particularmente Él quienes van a ser sus discípulos. Y dentro de ellos, bueno, se menciona a aquel que es el traidor, aquel Judas Iscariote, que también fue parte de los discípulos y del grupo más cercano, que eran los 12 apóstoles. Pero aquí vemos que el maestro es el que se acerca y dice, bueno, sígueme, yo te voy a enseñar la verdad. Eso es interesante. Hasta el día de hoy, nosotros para estudiar algo tenemos que postular. Siempre postulamos, vemos si quedamos, si hay cupos,
tenemos el presupuesto para hacerlo, pero aquí fue al revés. El Señor es el que se acerca y elige a sus estudiantes, o en otras formas de expresarlo, sus discípulos. Bien, maestro a todo terreno. Y esto puede sonar un poco extraño, pero realmente estamos hablando de terreno. Vamos a ver algunas referencias en las diferentes circunstancias y contextos en los cuales el Señor enseñó. Y quizás se nos pueden venir algunas a la mente. No sé si tienen alguna en la mente realmente en terreno. ¿Cuáles fueron los contextos en los cuales el Señor Jesucristo enseñó? ¿Ah? En un monte, sermón del monte, sí. Entonces, subía colinas. Qué fuerte, súper fuerte. En la playa, muy bien. En una barca, eso habría sido muy curioso verlo. Que estuviese de una barca, el muelle, y él estar hablando fuerte a las multitudes que estaban ahí en la orilla. Eso habría sido muy, entre muchas cosas, o sea, podemos decir, ver al Señor cumpliendo su ministerio es deseado de principio a fin. Pero eso en particular también habría sido interesante porque no sé si ustedes lo ven habitualmente. Es como que pasase una camioneta y desde la camioneta alguien esté gritando alguna enseñanza. Es muy extraño. Pero vayamos a algunas referencias que tenemos acá. Vamos a Mateo 22, 12 y 13. No sé si alguien pudiese. Bien, aquí no sé si es la misma. Está bien, pero creo que tiene alguna referencia con las parábolas. Creo que me equivoqué de referencia. Pero vamos al Sermón del Monte. Mateo 5. Mateo 5, versículo 1. Y aquí está, de acuerdo a la referencia de Patricio. Dice, y viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Ahora, solamente un detalle de acuerdo a esta imagen. A lo mejor nosotros podemos pensar que puede ser un cerro, pero hay algunos estudiosos, arqueólogos, que dicen que no necesariamente haber sido así, sino que puede haber sido una meseta, como una parte de tierra elevada, y no necesariamente un monte mucho, sino que se subió como una tarima natural y empezó a enseñar. Bien, vamos a Marcos 1. Marcos 1, versículo 21. Y aquí entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Entonces también ya encontramos un contexto serio. No evitaba lo formal, sino que también iba específicamente a lo formal para hablarle a los religiosos de la época y corregirlos de su mal camino. También podemos ver ya una extensión, una porción más larga de la palabra del Señor. Alguna referencia aquí tenemos en Lucas 5. Lucas 5, del 1 al 11. Y podríamos leerlo, así que no sé si alguno pudiese darle lectura. Sí, del 1 al 11.
Hay varias cosas curiosas en este texto. Vemos el contexto, el lago y después la barca. Vemos una enseñanza pública y una enseñanza privada. Para las multitudes, gentío dice, gentío, para el gentío, y también para en particular un hombre, que era Pedro. Vemos cómo el Señor pasa de un contexto a otro enseñando la palabra del Señor. Y eso es tremendo, porque de repente tenemos en nuestra mente la imagen de que para poder enseñar sobre el Señor, sobre la palabra de Dios, tenemos que estar con un contexto súper cómodo, súper implementado, con todos los recursos necesarios habido y por haber. Pero bastaba solamente abrir la boca, tener la palabra del Señor en el corazón, tener la claridad y apuntar a las personas. Y eso es lo que nos muestra el Señor. El Señor es un maestro a todo terreno. No importa cuál fuese el contexto en el que se estuviese o se encontrara, el Señor enseñaba. De hecho, hay un texto en Marcos, que no lo cité acá, pero que después de hacer grandes prodigios, después de estar horas enseñando, lo llevan en andas al Señor, a la barca. Y de hecho como que lo sacan para que vaya a descansar y el Señor, el texto dice que se duerme profundamente. La idea original es que se desmaya, como que se desmayó. Y después la tempestad lo despierta, bueno, los hombres que estaban en la barca lo despiertan y dicen, Señor, mira, vamos a morir. Y ahí el Señor, pero ¿por qué me molestan? Y calma los vientos. Es tremendo, pero el Señor enseña todo terreno, incluso hasta después de despertar. O sea, bien, enseña con autoridad y eso creo que lo vimos. Lo vimos. Tiene un contenido propio, no plagió a nadie. Enseñaba desde su mismo conocimiento. Vamos a Juan 8, 28. Dice así. Le dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Aquí hay una referencia de la plenitud del ser de Dios y su unidad en cuanto al Padre y al Hijo. Habla precisamente con autoridad enseñando que Él transmite quién es Él, pero también reconoce y da testimonio del Padre que ese conocimiento también ha sido dado por Él. Habla del Evangelio, habla de las cosas del reino y habla en autoridad propia, en su contenido propio en cuanto a quién es Dios, pero también reconoce una subordinación al Padre. Y eso es lindo, eso es lindo. Eso es lleno de gloria, lleno de gloria, lleno de poder. Y dice el versículo 29, porque Él me envió, conmigo está, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Entonces también habla de esa comunión perfecta, íntima, eterna que ha tenido el Padre con el Hijo y también con el Espíritu Santo. No viene de nadie más, solamente de Dios. Lo que hemos recibido ha sido plena revelación de Dios. Es un contenido propio. Entendía a sus discípulos. Y de hecho en la Semana Santa estuvimos hablando de cómo el Señor fue reiteradamente cuando le pidió ayuda a los apóstoles, a Pedro, Juan y Jacobo, que pudiesen velar al menos una hora con Él. Pero se quedaron dormidos. Fue 3 veces a despertarlo. Y después, cuando fue la última vez, le dijo, ya está, duermas nomás. Bien, y de hecho también entendía a las multitudes cuando tenían hambre. Aliméntenlas, le dijo a los discípulos. No tenemos nada que ofrecerles. Bueno, ¿qué tienen? Algún evangelio dice que había un niño que tenía 5 panes y 2 peces. Y eso lo llevaron al Señor y bueno, tráiganlo. Los bendijo y se multiplicaron. El Señor entendía a sus discípulos en cuanto a sus necesidades. Vamos a
Juan 16, 12. No sé si alguien pudiese darle lectura a este versículo. ¿El 13? Ya. Entendía el Señor que al menos en ese momento habían cosas que no iban a entender, por más que se las enseñara. Los conocía, entendía a sus discípulos y por eso les habla y les repite sobre la venida del Espíritu Santo. Le habla y le asegura que cuando venga el Espíritu Santo van a ser capaces de enfrentar de mejor manera el contenido que el Señor ya les iba a estar mostrando por medio de la iluminación del Espíritu Santo. Entonces iban a poder sobrellevar todo lo que el Señor tiene preparado para que sus hijos conozcan, para que aquellos que creen en Jesucristo y son hijos adoptados por el Padre puedan entenderlas, puedan creerlas, puedan practicarlas. Entonces los entendía. Es capaz de enseñar en cualquier ambiente. Ya esto es distinto, me hablo de ambiente en cuanto a la disposición, en cuanto al ambiente. En la pedagogía se habla del ambiente del clima escolar, o se habla como el ambiente del aula, a ver si está propicio para enseñar. Es cuando están todos tranquilos, cuando está todo desordenado, no es un ambiente propicio para enseñar. Entonces es capaz de enseñar en cualquier ambiente, el Señor. No importa si estaban ordenados, no importa si estaban desordenados, no importa si estaban con buena disposición amorosa o si estaban llenos de enojo. El Señor siempre tuvo la disposición y era capaz de enseñar en cualquier situación. Juan 14, 16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Pero cómo es esto? Bueno, en una conversación privada. Estaban tristes. En plena tristeza, estos hombres fueron enseñados por su maestro. Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es capaz de enfrentar a aquellos varones, a aquellos hombres que son de débiles mentes y memoria. Por eso le está repitiendo. De hecho, estamos en el capítulo 14 y vemos que en el versículo 16 sigue hablando del Espíritu. ¿Por qué? Porque entendía a sus discípulos y también porque era capaz de enseñar en cualquier circunstancia. Está en plena despedida. Está en plena despedida de sus apóstoles. Es uno de los discursos finales antes de que Jesús muriese. Capítulo 15 de ese mismo Evangelio, 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y terminamos con Juan 16:7, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Esta es una situación tensa para los discípulos, porque ya estaban asumiendo, primero, había un traidor entre ellos, se fue. Ahora, ¿qué va a pasar con el maestro? Bueno, el Señor dice que va a ser muerto, y ahora le asegura que no van a estar solos, así que tranquilos. Es un ambiente complejo, no es un ambiente cómodo. Así que no sé si ustedes tienen en memoria algún otro ambiente en el cual el Señor enseñó, como en clima de la situación o de la habitación. Tremendo episodio, tremendo suceso. Vienen todos enojados, aquí pillamos a una mujer y se la arrojan. ¿Qué dice la ley de Moisés? Apiédrenla.
que muera. Pero el Señor los mira y dice, bueno, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y no quedaron con ganas de pelear. ¿Qué hicieron? Botaron las piedras y se fueron. Pero en otras ocasiones el Señor caminó porque el ambiente no se calmó. Caminó y salió entre medio de ellos. Hemos mencionado harto en las últimas enseñanzas, en diferentes predicaciones o diferentes intervenciones sobre Jesús en Nazaret. Cuando se le entra a la sinagoga, se le da el libro del profeta Isaías, el rollo, y lo abre y empieza a leer. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esta es una profecía. Isaías 61. Enrolla el libro, lo entrega y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salía de su boca, y decía: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad. Se lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Estaba tranquilo. Habían dicho: no, qué palabra más maravillosa es esta. Pero el Señor siguió enseñando, porque no estaban entendiendo lo que él estaba señalando. Él era el Mesías. La salvación había llegado. Y quedaron ahí. Pero ¿qué primero nos está tratando de tontos, nos está tratando de incrédulos, y nos está tratando de que no lo reconocemos, ¿no? Si sabemos quién es él. Entonces lo tomaron. Hay algunos teólogos que no explican, cuesta explicar cómo fue que el Señor pasó entre medio de ellos y lo tenían afirmados, estaban a punto de agarrarlo y lo iban a tirar. Por lo general siempre había más de 30 personas quizá en una sinagoga. Entonces era harta gente versus uno, pero ese uno era mayor que todos. Entonces el Señor pasó entre medio de ellos. Bien, y por último tenemos dos puntos más. El gran recurso literario utilizó simbolismo, paralelismo, sinónimo, antitético, metáforas, hipérbole, parábola y proverbios. Después la enseñanza a raíz de dialéctica, preguntas y respuestas, conversaciones contradictorias, tuvo un acercamiento con las preguntas, utilizaba las preguntas para acercarse, para guiar a veces a los discípulos, para hacer exámenes a los discípulos en cuanto a su fe, y también utilizaba las mismas preguntas de los discípulos y se las aplicaba nuevamente. De hecho, está la declaración de Pedro. La declaración de Pedro. Pedro, antes en la conversación, estaban diciéndole: bueno, maestro, están diciendo que tú eres uno de los profetas, que eres Elías, que eres Juan el Bautista resucitado. Y el Señor se dirige esa misma pregunta hacia ellos. ¿Quién dicen ustedes que el Hijo del Hombre es? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y ahí viene la confesión de Pedro. Entonces, las preguntas siempre fueron utilizadas por parte del Señor de una muy buena manera. No nos vamos a detener porque me gustaría terminar al menos con estos minutos que nos quedan con los que son las parábolas. Y antes de pasar a la siguiente diapositiva, me gustaría preguntar: ¿qué son las parábolas?
Enseñanza, sí, sí. Sí. Enseñanzas espirituales, historias. Para que no fuese tan fuerte o a veces como para nublar un poco el fondo. En términos sencillos, parábola es una comparación. Siempre es una comparación. Siempre cuando el Señor ha hablado o presentaba una parábola, decía, el reino de los cielos es semejante. Y venía la narración. Bueno, dice harto quizás. Igual se ve. Yo estoy viendo aquí la chiquitita y se ve bien chica. Pero era una estrategia de enseñanza, un mecanismo de enseñanza, un método de enseñanza muy usado por los judíos. La cultura hebrea era muy dotada en muchas cosas. Y una de esas cosas era la forma en la que ellos podían presentar las enseñanzas. Ahora, claramente las parábolas de Cristo, las parábolas como las usó nuestro Señor, siempre eran extraídas de la historia real, cotidiana. Cuando hablaba de una mujer que se le perdieron las monedas, por ejemplo, está hablando realmente de una mujer que conoció o que escuchó y que se le perdió su dinero. Cuando está hablando de un hombre que tenía 2 hijos y que amaba a los 2 por igual y que tenía gran dinero, realmente conoció a un hombre que tenía 2 hijos y que uno se fue y el otro quedó y que uno era orgulloso, y etcétera. Siempre había en la naturaleza de estas parábolas verdad. Ahora, cómo las aplicaba y el significado que le aplicaba a los elementos de esta historia pasaban directamente por el mismo Señor. Esa es la parábola de las semillas, no es algo extraño. El sembrador sale a sembrar. No es raro que caiga una en una tierra donde va a producir fruto, otra que caiga en el camino, otra que caiga en espinos y otra que caiga en la tierra o en piedras. No es extraño, eso es común. El Señor lo vio. Entonces así podemos seguir. Pero, ¿cuál era el propósito de las parábolas? Bueno, Jesús enseñó cerca de 39 parábolas. Pero ¿cuál era el propósito de las parábolas en su ministerio? Que algunos las entendieran y otros no. Eso es extraño, que algunos las entendieran y otros no. Algunos que no entendieran. Así es. Ese fue. Sí, tiene que ver con eso. De hecho, voluntariamente el Señor iluminaba las parábolas de alguna manera. Primero, entendemos de manera personal en el corazón, pero en segundo, a veces con la misma enseñanza y la explicación de las parábolas. Pero la explicación de algunas parábolas no estaban a todas las personas, disponible a todas las personas que escucharon la parábola, sino específicamente para el grupo de sus discípulos. Entonces tenemos quizás 2 propósitos. El propósito era enseñar con sencillez, porque no elaboraba un mecanismo muy difícil. Enseñaba con sencillez, pero cosas profundas, que para algunos les daba la comprensión. ¿Y de dónde sale esto? Claro, cumplimiento de la profecía y también del mismo Señor, porque le preguntan al maestro, le dicen, pero Señor, antes enseñabas abiertamente todo, pero ahora estás enseñando con puras parábolas. O sea, como que estamos perdiendo audiencia o la gente se queda con preguntas. ¿Por qué? Vamos a Mateo 13:10.
10 hasta el 14, podríamos seguir, pero vamos hasta versículo 14. No sé si alguno... Muchas gracias. Y ahí vienen algunas preguntas. Yo cuando estaba estudiando las parábolas, no ahora, sino la primera vez que profundicé en este tipo de enseñanza del Señor, me preguntaba por qué de repente para los niños cuáles son las enseñanzas que comúnmente le enseñamos. Bueno, son las parábolas. A veces la historia puede ser atractiva porque es sencilla, es cotidiana. Bueno, hay algunas cosas que no, que van un poco fuera del tiempo y es lógico. Pero si no va con una clara explicación, no se va a captar. No se va a captar. Si el Señor no ilumina el corazón, tampoco se va a entender. Y eso es lo que estaba pasando. Y aquí hay una advertencia de parte del Señor. Aquellos incrédulos, incluso la verdad expuesta, le va a ser velada. Porque ¿por qué se les cerraba el entendimiento? ¿Por qué se les cerraban los sentidos? Era como si estuviesen atrofiados. Bueno, porque había incredulidad en sus corazones. Y aquello que no tienen se le va a ser quitado. Y aquellos que le había dado la fe, aquello que se le tiene se le va a dar más conocimiento, más entendimiento de quién es Dios. De hecho, en la pregunta del sembrador, y esto parte desde la parábola del sembrador, esta conversación de ¿por qué enseñas con parábolas? No habían entendido los discípulos. Los discípulos no habían captado cuál era la enseñanza de esa parábola. Y se acercaron al maestro y le dijeron, maestro, ¿qué significa esto del sembrador sale? ¿Qué pasa a todos los terrenos? ¿Y qué pasa con la semilla? ¿Qué pasa con estos cuervos? Quizás podrían tener alguna idea, pero no habían comprendido. Y le piden la explicación y el Señor se las da. Y luego preguntan ellos por qué hablas con tantas parábolas, con tanta historia, con tanta comparación. Bueno, y ahí viene esa explicación y ese cumplimiento de esta profecía. Ahora, para finalizar, quiero que pensemos nosotros en uno de estos versículos que leímos. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino, de los cielos, mas a ellos no les es dado. De hecho, hay una oración de parte del Señor que da gracias y alaba al Padre por diciendo que las cosas que Él estaba enseñando no han sido dadas a los más sabios, a los más entendidos, sino a estos pequeñitos. Y dentro de esos pequeñitos estamos nosotros. Estamos nosotros porque entendemos la realidad del reino de Dios, entendemos el evangelio del reino de Dios, entendemos su sacrificio, entendemos su obra, cómo opera en nuestros corazones, cómo nace la fe. Hermanos, eso es locura para el mundo, pero para nosotros es una bendición dada por Dios. De hecho, en la misma declaración de Pedro, el Señor le está dando la respuesta. Cuando le preguntan, ¿quién eres tú, maestro? Y el Señor, la pregunta que establece es, bueno, ¿quiénes creen ustedes que es el Hijo del Hombre? ¿No le ha pasado varias veces que uno va a consultar cuando estaban en la escuela y le pregunta al profesor, ¿qué quiere decir con esta pregunta? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, lea la pregunta. En la pregunta está la respuesta. Y ahí el Señor escucha de los labios de Pedro diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Y el Señor agrega, dice, bueno, esto por lo que sabes de mí no puedes haberlo entendido, sino que es dado de Dios. Esto es una revelación de Dios.
Y en cierto sentido, hermanos, a veces tenemos la Escritura clara delante de nosotros, pero tiene que ser vivificada por el Señor para tener una plena comprensión. Y no estamos desaventurados en este sentido enfrentando la vida, sino que entendemos con claridad que el Señor va a hacer esa obra en nosotros. Entonces las parábolas para nosotros no son un misterio, sino que son una enseñanza maravillosa de parte del Señor, pero hay cosas que para el mundo, por juicio y por autoridad divina de parte del Señor, que le va a ser quitada, no lo van a comprender, aunque fueron expuestos al reino de Dios y su verdad. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos lleve a estar orando por esto, para que podamos también ser algunos pequeños maestros buenos, predicadores, enseñadores, proclamadores de quién es Dios, pero no en dependencia de nuestra habilidad comunicativa, sino en dependencia del Espíritu Santo de Dios, que es el que ilumina, que transforma y da nueva vida. Así que terminamos orando. Pastor Matías, ¿podría orar? Amén. Y bien, vamos a dar gracias también por